Nuevamente, muy buenas noches con todos. La Sociedad Geológica del Perú les da la más cordial bienvenida al inicio de las actividades conmemorativas por su 102 aniversario institucional, una fecha que nos invita a celebrar más de un siglo de contribución al desarrollo de las geociencias, la investigación científica y el fortalecimiento del conocimiento geológico en el Perú. Esta importante jornada se desarrolla bajo la presidencia del ingeniero Carlos Bianchi Ramírez, presidente de la Sociedad Geológica del Perú, acompañado por los distinguidos miembros del directorio, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por su compromiso y liderazgo en favor del fortalecimiento institucional y la promoción de las geociencias en nuestro país. Saludamos y agradecemos la presencia de nuestros asociados, autoridades, representantes de empresas e instituciones, docentes, investigadores, estudiantes e invitados especiales que hoy nos acompañan en esa significativa actividad institucional y destacando especialmente a nuestros past president, el ingeniero Benjamín Morales Arnau, el ingeniero Rolando Cruzado Moreno y el ingeniero César Muñoz. Como parte del programa oficial por nuestro 102 aniversario, damos inicio a este ciclo de conferencias magistrales con una exposición de gran interés para la comunidad geocientífica, reafirmando el compromiso de la Sociedad Geológica del Perú con la difusión del conocimiento, el intercambio de experiencias y el desarrollo de ciencias de la Tierra. Es un honor presentar al doctor César Enrique Vidal Cobian, destacado profesional y reconocido geólogo, cuya trayectoria científica y experiencia internacional han contribuido significativamente al desarrollo de ciencias de la Tierra. En esta oportunidad nos presentará la conferencia magistral titulada La Vuelta al Mundo en 180 días, una exposición que nos llevará a recorrer diversas experiencias geológicas alrededor del mundo, compartiendo conocimientos, aprendizajes y reflexiones que enriquecen la visión global de la geología. Es un honor presentar al doctor César Vidal, ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en geología por la Universidad de Liverpool, Reino Unido, con estudios postdoctorales en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 4 décadas en exploración minera, investigación y liderazgo institucional. Ha presidido la Sociedad Geológica del Perú, el 12º Congreso Peruano de Geología y el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo en el año 2009. Asimismo, ha desempeñado importantes cargos en la Sociedad de Geólogos Económicos, como vicepresidente para Sudamérica y vicepresidente de la SEG Foundation. Su sobresaliente aporte al desarrollo de la geología y la exploración minera ha sido reconocido con diversas distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la Picota de Plata 2026, uno de los más altos reconocimientos otorgados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a quienes han contribuido de manera excepcional al desarrollo de la exploración minera. Recibamos con un fuerte voto de aplausos al doctor César Enrique Vidal Cobian, quien nos presentará la conferencia magistral La Vuelta al Mundo en 180 días. Doctor César Vidal, bienvenido. Es para mí un honor y un gran gusto estar nuevamente por aquí, con mis colegas, tanto los que han sido mis maestros, como don Benjamín Morales Arnau, los que son nuestros seguidores más jóvenes. Y lo que vengo hoy día a contarles es una experiencia en mi etapa de jubilado. Es una experiencia única, impensada para mí, fue mi esposa la que me convenció de hacerlo, en el 10º año después de mi jubilación, que fue el 2015. Con ella cogimos un crucero, que lo pueden ver ustedes aquí, el crucero insignia de la línea de cruceros noruega, Norwegian Cruise Lines, que tiene un programa de reconocimiento a diferentes localidades en el mundo, pero 1 o 2 veces al año hacen una vuelta completa al mundo. Y entonces, como geólogo, dije yo, ya es hora de darle una vuelta a este planeta que nos ha tenido ocupados. Aquí en las primeras vistas, tal vez una de las más espectaculares,
Son estos volcanes gemelos Sakurajima en el sur de la isla Kyushu del Japón, donde pueden ustedes observar que el pico norte está hacia la izquierda, está apagado, y el pico sur es el que está funcionando. Este volcán es el tercer volcán más activo en el planeta, después del Mauna Loa en Hawái y el Etna en el Mediterráneo. Llegamos muy temprano, a las 5 de la mañana, no se veía nada, pero a las 7 de la mañana, como pueden ver acá, 7:30, estaba completamente activo el volcán. Y tiene un puerto, población alrededor bastante mayor. Es dramático el riesgo sísmico y volcánico, pero no le quita a los japoneses el entusiasmo para hacer un puerto importante en el extremo sur de su país. Y ese día que estuvimos pudimos presenciar erupción de cenizas, fumarolas, durante todo el día. Este volcán Sakurajima Sur tiene 50.000 años de actividad continua, tiene erupciones casi a diario y es uno de 111 volcanes que tiene el Japón. El área del Japón es una cuarta parte del área del Perú, y en el Perú solo tenemos 16 volcanes activos. Por tanto, el riesgo sísmico ocasionado por el vulcanismo es 200 veces mayor en el Japón que en el Perú. Ese es un gran privilegio de ser peruanos y estar en el Perú. La presentación del día está dividida, de esta noche está dividida, la he dividido en 4 partes, perdón, la última es solo bibliografía, pero la primera es navegación. Este tipo de cruceros y este tipo de viajes no están diseñados para las personas que no saben nadar o que tienen aversión al mar o no les gusta los vaivenes propios, pero la experiencia nuestra fue sumamente positiva. Quiero decirles que el barco en el que estuvimos, que es relativamente chico para estos cruceros, tiene 120 metros de largo, 40 metros de alto. Uno de estas claraboyas del piso más bajo para los pasajeros era la nuestra, me acuerdo la habitación 303, escogimos la del centro y más baja del barco para que sacuda menos. Y ayudó bastante, eso sí los puedo decir. Es interesante ver que hemos recorrido 64.500 kilómetros, se cruzaron 3 océanos, saliendo de Los Ángeles llegamos a Nueva York, saliendo en enero, en julio, fuimos entre 400 y 600 pasajeros, predominantemente de Estados Unidos, 40%, 20% de Canadá, 10% alemanes. De los latinos, realmente los mexicanos fueron los que más sorprendían, unos cuantos colombianos, peruanos solamente mi esposa y yo. Ahora, como tripulantes, la tripulación era de 400 empleados, el promedio de edad era la mitad del pasajero. El pasajero promedio acá es un hombre, una pareja o un grupo de personas jubiladas de 60, 70 años para arriba. Los hay hasta de 96 años que están dando sus 17 vueltas al mundo, porque les encanta. La mitad del año se la pasan dando vueltas al mundo en un barco. La tripulación de 400 empleados es mucho más joven, por supuesto, y vienen principalmente de la India, de Filipinas y de Indonesia. Navegamos por 38 países y acoderamos en 80 puertos. Como les decía antes, salimos de Los Ángeles, 5 días de crucero hasta Hawái. Estos son 5 días de puro mar, el Océano Pacífico, el cuadrante noreste. Cruzamos luego hacia Tahití, bajando hacia Nueva Zelanda, cruzamos por Australia, Indonesia, Filipinas, Japón, Corea, China, entramos a Shanghái, algo de Indonesia, luego pasamos a la India, 4 puertos en la India, estuvimos por el famoso estrecho de Hormuz, en ese año 2024 todavía no estaba el conflicto, estuvimos en Dubái, estuvimos también en Omán, y no pudimos pasar por el Mar Rojo, que era el ofrecimiento original era cruzar por el Canal de Suez, Mar Rojo y Canal de Suez, visitar varios puertos en el Mediterráneo y de ahí empalmar. Pero como no fue posible navegar, se suspendió la navegación, nos llevaron como alternativa
alrededor del África. La mitad de los pasajeros se bajaron. Dijeron, no, a nosotros nos han vendido un pasaje por cierta ruta, me la cambian y me voy a mi casa. Me reembolsan lo que sea pertinente. Nosotros, mi esposa y yo, decidimos quedarnos y realmente la experiencia de dar la vuelta al África fue magnífica. No nos arrepentimos en ningún momento. La navegación fue en mares muy tranquilos. Pueden ver ustedes acá un delfín. Este es en el Golfo de Omán. Y el 97% del tiempo fue una navegación como la que pueden ver acá, de mar tranquilo, limpios, amigables. Tuvimos un año del Niño que nos llevó en ciertas partes de la travesía a temperaturas muy altas, encima de 33 grados y hasta 44 grados centígrados. Otro año del Niño global, pero la navegación fue muy suave la mayor parte del tiempo. Esta es la excepción. Cuando en la claraboya de nuestra habitación las olas están de este tamaño es porque están de 3 metros, y cuando llegan hasta la claraboya son 4 metros o más. Entonces todo el barco, por supuesto, sufre las consecuencias, y el que menos se marea. Yo estaba feliz, realmente no tenía ningún problema, pero ya le digo, 3% de la navegación fue en mares con oleajes de 3 o 4 metros, y muy poco se ve también aguas contaminadas. Yo he estado fijándome en zonas de plástico, aceites, partículas solo en los puertos. Los océanos están todavía relativamente limpios. Las condiciones también en cuanto a las paradas en los puertos y las excursiones, porque en cada puerto tiene usted una opción de por lo menos 2, a veces hasta 20 excursiones que tomar de diferentes tipos, museos, monumentos, playas, restaurantes, etcétera, ¿no? Pero esta circunnavegación al planeta ya viene hace 500 años. El primero en hacerlo fue Magallanes, este marino portugués al servicio de España. Salió de España en 1519 y 3 años más tarde, ya con Fernando de Magallanes muerto en Filipinas, y llegó con un segundo capitán, Elcano, nuevamente de vuelta a Sevilla, pero fue la primera circunnavegación al planeta. Lo hicieron en años, no en 6 meses como nosotros. La ruta que utilizaron fue la que está trazada acá, desde Sevilla hacia Sudamérica, cruzaron el Pacífico por algunas islas de la Polinesia, llegando a Filipinas, pasando por Indonesia. Dice acá que directamente hacia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, pero es posible que hayan caleteado por la ruta, no se sabe, regresando años después a Sevilla. Ciertamente mucho más tiempo que el que a nosotros nos tomó. La navegación es algo que históricamente caracteriza a ciertos pueblos. Tenemos que reconocer que los pioneros de alcance local, regional, como los fenicios, griegos y romanos en el Mediterráneo, viene desde 1000 años antes de Cristo. Los vikingos y celtas también fueron navegantes, y se dice que hay remanentes vikingos en Norteamérica, habrían cruzado el Atlántico por primera vez en los primeros siglos después de Cristo. Los chinos también tienen alguna evidencia que habrían cruzado el Pacífico, no ha sido probado aún, pero tienen esa hipótesis, y árabes, persas y polinésicos también eximios navegantes. La navegación ya de alcance global es a partir de los siglos XV y XVI, Fernando de Magallanes, al quien me he referido, primero en circunnavegar el planeta, Cristóbal Colón, 5 viajes entre Europa y América, aunque él pensaba que llegaba a la India. Francis Drake, para los ingleses también un navegante global. Ya en las etapas coloniales del siglo XVII hasta la actualidad, los afanes imperialistas y coloniales de portugueses, españoles, franceses, ingleses, holandeses, en parte también alemanes, nos dan ciertas culturas que son desde su nacimiento navegantes. Hoy en día sabemos con el Perú, el Inca Tupac, Inca Yupanqui habría navegado hasta la Polinesia, por lo menos a 2 de las islas, a la isla de Mangareva y a la isla que está frente a Chile, de Pascua. Hay restos ahí incaicos aparentemente, pero probablemente haya sido la única y una casual
digamos, navegación que los haya llevado ahí. No era una ruta frecuente como en todas estas otras culturas. Quiero decirles que entrando ya a la parte central de la presentación, que es la geología, que lo que más me ha impresionado a mí, aparte de los volcanes en ambiente marino, es el rifting activo en el África. Tomamos un avión que nos llevó desde Durban, en Sudáfrica, hasta las cataratas Victoria, de las cuales ven una vista aérea acá. Y es una parte en el África que está activamente siendo sometida a esfuerzos tensionales y se está desgarrando todo el lado este del África. Ha dado lugar a la India, que chocando con la China generó el Himalaya. Desde 40 hasta 20 millones de años, fue una navegación de un microcontinente por 20 millones de años. Durante esa travesía del microcontinente de la India, evolucionaron algunos mamíferos terrestres y se generaron los cetáceos, que son los mamíferos oceánicos, los delfines, las ballenas. Ya hay evidencia paleontológica en ese sentido en los últimos textos de paleontología. Quiero decirles que la isla de Madagascar también es otro ejemplo, lo vamos a ver luego, de una porción del África Oriental que se está separando activamente por el rifting, el desgarre de la mitad del África, la mitad oriental del África. Esta es una vista muy turística. Esta última catarata, hay 8 caídas que han ido retrocediendo conforme va avanzando esta porción del África hacia el noreste, y tiene una caída de 300 metros y una longitud de 3 kilómetros. Es una grieta, una de 8 grietas que quedan preservadas. Y esto me trae a colación, aquí están los rifts, volcanismos alcalinos, en el extremo este del cratón panafricano, ¿no? Los núcleos de los continentes, aquí el cratón de Brasil, que es Brasil-Perú, el del África, este país, la India, un microcontinente que ha colisionado con la China, era parte del África, se desprendió y migró hacia el noreste. Madagascar está en ese mismo camino. Los núcleos corticales que caracterizan la corteza gruesa del planeta Tierra, entre 40 kilómetros hasta 120 kilómetros de ancho, contrastan dramáticamente con los océanos. La corteza oceánica entre los núcleos continentales es solamente de 20 a 40 kilómetros de ancho. Es como si tuviéramos un puño, el continente, contra una mano extendida, la placa oceánica. Es totalmente frágil las placas oceánicas en relación a las placas continentales. Las placas continentales y los núcleos metamórficos están caracterizados por migmatitas, ortogneisses. Estos los hemos visto en la India, y hacen un contraste muy grande que quiero enfatizar acá entre lo que es la geología continental versus la geología marina. Muy poco se conoce de la geología marina. Quién sabe, solo un 10% del fondo oceánico ha sido debidamente levantado topográficamente y también desde el punto de vista de su biodiversidad. El 90%, se estima que el 90% de los fondos oceánicos no tienen reconocimiento en detalle. Hay mucho que aprender de ellos, pero por otro lado son bastante más simples, más jóvenes y con tectónica frágil, bastante más predecible. Caracterizan los lineamientos, las cadenas volcánicas submarinas como la de Hawái, que llegan a tener 3.000 a 5.000 kilómetros de largo. Vemos todos estos archipiélagos que son volcánicos, estos arcos de islas que son interacción de las placas oceánicas con placas continentales, también tienen miles de kilómetros y esquemas de sustitución mucho más complejos. Pero las mismas placas, como por ejemplo la placa Nazca que tenemos frente al Perú, son de una geología bastante simple, con vulcanismo submarino alineado a lo largo de megafisuras y con interacción con los continentes generando subducciones simples, como la que tenemos nosotros. Si dividimos el Pacífico en 4 cuadrantes, el cuadrante sureste del Pacífico es el que tiene la configuración de placas más simple, más predecible y menos activa. El riesgo sísmico nuestro es mucho menor, infinitamente menor, que el que tiene
por ejemplo, el lado del Japón, Filipinas, Indonesia, donde tienen, vamos a ver luego, subducciones dobles o triples, obducción de placas, etc. Entonces, la tectónica de placas que caracteriza al Perú, acá no se nota, pero tiene una subducción que está segmentada. Desde Nazca hacia el sur es una subducción todavía empinada de 30-35 grados, con una cuña del manto que genera vulcanismo activo. Sin embargo, a partir de Nazca hacia el sur, ya la subducción se ha vuelto subhorizontal, se ha taponeado la astenosfera y no genera vulcanismo. Eso no era así siempre. Durante el Mioceno, lo que llamamos el vulcanismo terciario más fuerte, había un vulcanismo muy fuerte a lo largo de toda la cordillera. Si buscamos, por ejemplo, el vulcanismo, el Calipui y sus centros volcánicos no tenían la división de volcanes activos hacia el sur y norte como tenemos ahora. Este segmento de la placa está por el momento dormido. Regresando al ejemplo del África, la fragmentación continental activa del África Oriental evidencia esta tectónica distensiva y conjuntamente con el vulcanismo submarino genera la migración de porciones del continente africano, como es la isla de Madagascar acá, que se desplaza hacia el este-noreste por una serie de cadenas volcánicas submarinas que hacen que esto se desplace. Ese tipo de tectónica no lo tenemos en Sudamérica tampoco. Otra característica muy notable para los que estamos en el crucero y haciendo navegación es aquí en Vietnam. Se puede ver esta famosa bahía de Ha Long, donde se llevó a cabo una película de Superagente 007. Lo que vemos acá son calizas del Triásico y Jurásico, que están emergiendo sobre el nivel del mar actual, con una topografía de tower karst, o un karst en torres, ¿no? Y el mar está lleno de detritos, es algo como lo que debe haberse visto a finales del Jurásico y comienzo del Cretáceo en el Perú, cuando se levantó la cuenca Pucará y habían subcuencas con el Goyar encima de las calizas. Pero estas calizas han sido primero depositadas a comienzos del Mesozoico en el fondo del mar, luego han emergido y ahora tienen sedimentación actual reciente entre ellos, ¿no? Por supuesto hay una serie de cavernas con estalactitas y estalagmitas. Pueden ver aquí a mi esposa feliz de ir haciendo un poco de reconocimiento netamente turístico. Pero esta cuenca, uno empieza a visualizar cómo son las cuencas sedimentarias en diferentes etapas de su evolución. La subducción es un fenómeno, nosotros lo vivimos, la placa Nazca está subductada debajo de la placa sudamericana, pero nuestro esquema de subducción es una subducción relativamente simple, donde tenemos nosotros un solo plano de subducción y un continente, o en este caso un arco, ¿no es cierto?, versus las subducciones complejas que hay, eso sería el ejemplo del cuadrante sureste del Pacífico frente a las costas de Perú. Este es el que tiene China y Japón, donde hay dos continentes o subcontinentes y arcos volcánicos con múltiples planos de subducción. Por supuesto que el riesgo sísmico y volcánico es mucho mayor en estas configuraciones tectónicas complejas. La nuestra, en Sudamérica en general, por supuesto que hay lugares que tienen riesgos mayores que otros, pero es bastante más simple y menos peligrosa. Quiero hacer énfasis como la China, que es nuestro principal socio comercial ya hace 10 años acá, ha crecido enormemente. Yo estuve en la China en el año 1996 llevando un tema sobre los yacimientos de oro de Patás. Tuve la suerte de estar visitando la península de Shandong, principal productora de oro de la China entonces, y también de hacer una travesía desde el centro de China hasta Lhasa, en la parte alta del Himalaya, cruzando una serie de estas
que son zonas de antigua subducción donde los océanos han sido completamente distorsionados, acortados, queda tal vez un 5 o 10% de lo que fue un paleocéano entre la India y China, y estos paleocéanos generan fajas de ofiolitas. Son basaltos, metamorfizados y totalmente tectonizados, ¿no? Entonces, tienen metalotectos acá, también de oro, para yacimientos orogénicos, pero también vulcanismo reciente con potencial por pórfidos y epitermales. Quiero señalar que la China en el año 2018 ya se había convertido rápidamente en los últimos, desde el 2010 al 2018, como primer productor de todos estos elementos, entre los cuales está el oro, principal productor de oro, de mercurio, de molibdeno, de plomo, de zinc. Son terceros en plata, terceros en litio. Realmente la China tiene un levantamiento geológico y un entendimiento tectónico y metalogénico, porque van de la mano, de primer orden. Y han hecho campaña, por supuesto, ligada a su desarrollo académico también, que les permite ver dónde están los límites tectónicos, las fisuras, los diferentes megafisuras, los diferentes terrenos tectónicos de diferentes edades con diferentes potenciales. Es admirable cómo ha avanzado el conocimiento geológico en la China y consecuentemente el entendimiento de su metalogenia y una exploración muy efectiva. Vale destacar que en toda esta riqueza del país continente minera, del país continente de la China, no figura el cobre. Son deficientes en cobre, como también lo es Japón. Podemos discutir razones si hay interés después. Y por eso ellos decidieron, hace ya 20 años, venir a Latinoamérica y escogieron el Perú. No sé si el tema que yo les llevé al año 96 logró motivarlo suficientemente, pero en una entrevista que me hicieron entonces me dijeron, su pueblo en el Perú y el nuestro son pueblos milenarios. Tenemos raíces profundas. Pero en la China, nosotros nos interesa principalmente, fue un viceministro que lo dijo en público, nos interesa principalmente el oro, porque Chinan significa donde hay oro. Jin en chino es oro. Chinan, donde hay oro. No solo son los principales productores de oro, sino son los principales compradores de oro. Y es un conocimiento popular que para ahorrar, hay que ahorrar en oro, en físico, bajo el colchón, en casa, no en los bancos. Es una tradición muy antigua y respetable, creo yo. Si no, le preguntan a mi esposa. Bueno, aquí hay una reconstrucción también paleotectónica de los chinos, ¿no? Donde tenemos todo tipo de interacciones tectónicas que han sido debidamente estudiadas, tanto por geología estructural como por geoquímica, pero pueden ver delaminación de porciones de placa que se quiebran debajo de la subducción y generan algún tipo de magmatismo alcalino principal, potásico, que es un cierto ambiente metalogénico, pero nos está faltando en el Perú tener una paleoreconstrucción tectónica que nos indique estructuras favorables para tal o cual tipo de yacimiento. En eso hay que reconocer que nos llevan ventaja. Y esto es un resumen desde el Paleozoico hasta mitad del Mesozoico, ¿no? Entonces, podemos ver acá en este ejemplo, es una publicación de la Sociedad de Geólogos Economistas, como algunas zonas de subducción sencillamente se sellan y desaparecen. Están debajo del continente. El ambiente tectónico es importante porque permite inferir cuál es la metalogenia de toda la cual situación geológica, ¿no? Entonces, esto es el modelo de Franklin, un gran geólogo canadiense, que en paz descanse, de lo que es una ventana hidrotermal en el fondo oceánico, ligado a domos riolíticos y andesíticos, con piroclastos a profundidades de 2.000 o 3.000 metros debajo de la superficie del mar, con las famosas chimeneas hidrotermales que producen por un lado yacimientos de sulfato de bario o baritina y por otro lado sulfuros de plomo y zinc, ¿no? Los tenemos
en el Japón, en el Mioceno del Japón, hace 15, 20 millones de años. Lo tenemos en el Perú hace 100 millones de años en la cuenca Casma. Otro ambiente, que es el de subducción simple, genera los pórfidos de cobre, bastante bien sintetizados por los trabajos de Sillitoe y otros coautores. Ya hace más de 20 años se conoce que los intrusivos subvolcánicos debajo de los aparatos volcánicos continentales, encima de una zona de subducción, interactúan con las aguas de superficie y generan corrientes de convección que producen el hidrofracturamiento, la ebullición de los líquidos magmáticos y la formación de los pórfidos de cobre a este nivel, que es el basamento del volcán, ¿no? Más arriba hay yacimientos epitermales caracterizados por oro, y aún más arriba en las zonas de vapor magmático se concentran los elementos como mercurio, que son afines a temperaturas más bajas y a soluciones de vapores ácidos. Entonces, todos estos modelos metalogenéticos corresponden a ciertas configuraciones tectónicas. Nuevamente, la tectónica y la metalogenia íntimamente ligadas, ¿no? En este modelo de subducción simple, que es el que tenemos frente a por lo menos los Andes centrales, diría yo desde Guayaquil hasta por lo menos Valparaíso, la corteza oceánica se dobla debajo de la corteza continental sudamericana y tiene una cuña de astenosfera, de roca fundida, que permite generar magmas que conforme avanzan por esta corteza gruesa de 80 o 100 kilómetros se van diferenciando, produciendo todo este conjunto de yacimientos desde los pórfidos de cobre hasta los yacimientos epitermales. Esto fue también motivo del trabajo de Sillitoe del 2004, que dijo que a escala de los Andes centrales fue el primero en plantear una sistemática de yacimientos de hierro, los IOCGs que se le llaman ahora, a lo largo de la costa hacia el oeste del Orogen, con pórfidos de cobre hacia la cordillera, a 1000, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, algunos más altos, y en la cordillera real y hasta el sur del Perú, en Puno, tenemos la franja de estaño. Esta es una segmentación metalogenética a escala continental debajo, por encima de una subducción simple. Pero más allá de las características geológicas que uno empieza a visualizar con el tiempo, lo que yo quería es terminar con algunas reflexiones que son más de tipo filosófico, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a decir el planeta Tierra, pero el planeta Tierra tiene sus diferentes ambientes. El 70% del planeta está cubierto por océanos. Lo que nosotros nos referimos a la geología del planeta básicamente son los continentes, y nos olvidamos muchas veces que somos parte de la biosfera que va de la mano con la litosfera, ¿no? El planeta Tierra es el único en el sistema solar que tiene hidrosfera, tiene atmósfera bien desarrollada y tiene biosfera, ¿no? Entonces, el planeta en sí está en equilibrio orbital. Todos los años tenemos los equinoccios y los solsticios, y es increíble cómo ese trompo que va girando alrededor del Sol se mantiene así hace miles de millones de años hasta donde sabemos, y nos da una sensación de orden o estabilidad a esa escala de sistema solar. Tenemos también la Luna, que es un satélite natural, probablemente generado por el impacto de un meteorito en la península del Yucatán hace 60 millones de años, viene a ser una criatura nuestra. Los océanos, sin embargo, son el 70% de la superficie del planeta, como me refería hace unas vistas atrás, son los que tienen la estructura, quién sabe, más simple, son mucho más, volumétricamente, mucho menores que los continentes, y son más predecibles, ¿no? Ahora, todo depende de la perspectiva que uno tenga, ¿no? Si uno mira al planeta Tierra de sur a norte, la Antártica estaría aquí, y los océanos, tanto el Pacífico como el Índico y el Atlántico, están alrededor. Esta es la única masa continental que está en el sur del planeta, ¿no? Y es el único continente que no tiene reclamos territoriales, ni armamentos bélicos, ni explotación de recursos. Desde el año 1956
Fue un congreso geofísico donde se planteó la posibilidad de dejar de lado todos los reclamos territoriales y hacer el mismo error que hemos estado haciendo en todos los otros continentes. Lo bueno para esta audiencia y esta sociedad geológica es que el Perú tiene una base activa en la Antártica. El INAIGEM se ocupa de esa base y tenemos ahí presencia y aportamos conocimientos de todos los años a un panel científico que trata de mantener ese continente alejado de cualquier tipo de otras actividades de índole territorial. Pero más allá, y como último slide, quería mostrarles algunas de mis reflexiones después de hacer este recorrido de 6 meses alrededor del mundo en un barco, por demás está decir cómodo, seguro, amigable, con biblioteca, con una serie de espectáculos nocturnos. Uno la pasa regio, sin duda. Es una vacación muy útil y da tiempo también para, bueno, en cada puerto darse, no un amor, pero un baño, ¿no? O ir a probar alguna comida distinta, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que en uno de los libros que leí en esta travesía, nos dieron estos datos, que la primera vez que la humanidad llegó a 500 millones de habitantes fue en 1600, esta es una estimación. Cuando llegamos a 1.000 millones de habitantes fue en 1800, 200 años después. Esto se duplicó en los siguientes 100 años, en 1920 ya éramos 2.000 millones. Y ahora, de acuerdo a Neil deGrasse, un astrofísico americano, ya somos más de 8.500 millones de habitantes. Si mal no recuerdo, la última estimación de la población humana, de la especie humana, es de 8.300 millones desde el año pasado y sigue creciendo a un ritmo de 70, 80 millones al año, ¿no? Entonces, tenemos en el planeta pasados coloniales e imperiales que, con alguna excepción, como Donald Trump, ya están en extinción. Somos 8.300 millones de habitantes, 50% de los habitantes están en megaciudades. Estamos viviendo en ciudades de más de 5 millones de habitantes. Todas las grandes ciudades, por supuesto, con cada una con sus atractivos y sus historias y sus potajes, tienen los mismos problemas. Hacinamiento, criminalidad, contaminación en mayor o menor grado. Entonces, esa es una tendencia que hay que simplemente decir, existe, y ¿dónde me ubico yo? Mi mujer y yo, desde que nos hemos jubilado, estamos fuera de Lima, con todo respeto a los limeños y a los grandes atractivos que tiene Lima, pero venimos de visita, nada más. Entonces, tenemos que ser más las personas que mantengamos el contacto con una naturaleza sana, limpia. Es importante, por supuesto, participar de esta era tecnológica. Tenemos que saber que estamos creciendo aceleradamente. Dicen las Naciones Unidas que en el 2050 vamos a hacer una meseta de 10.000 millones de habitantes. Dicen, pero esa es una predicción que habrá que ver si se realiza o no. Lo cierto es que estamos, sí, desarrollando aceleradamente a expensas de otras especies que se están extinguiendo y algunos hábitats que estamos dañando o destruyendo, ¿no? Entonces, esta situación de la especie humana no es sostenible al corto plazo. En los próximos 100 años tenemos que tratar de parar, revertir o hacer algo que cambie esta secuencia. Tenemos 2 hijas, me dolió mucho que mi hija mayor se case y decida no tener hijos. Pero es así, los jóvenes ahora se casan menos y aún los que se casan deciden tener un hijo o no tener hijos. Y esa es una decisión sabia y respetable, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas naves que están fuera del sistema solar, podemos enorgullecernos de que el ser humano ha llegado más allá del sistema solar, estamos siendo ya intergalácticos, pero mantenemos aún muchas características básicas de un animal poco consciente de su impacto, ¿no? Entonces, es importante basar nuestra existencia en estar en paz consigo mismo y con sus vecinos y tener la ciencia como fundamento para ello, ¿no? Yo creo que la supervivencia de los seres más adaptables al cambio, como diría Darwin, nos insta a, 1, reconocer el cambio como lo único absoluto en el universo y 2, adaptarnos al cambio. Tenemos que ver que lo que se habla mucho ahora, sobre todo en medios periodísticos, es el cambio climático, es una verdad a medias que para mí es la peor mentira. Tenemos cambios climáticos, algo que ya hemos abordado
contigo, José, en algunos otros congresos, y algunos cambios son favorables. El calentamiento global, como promedio existe, pero existen zonas de enfriamiento local. La costa oeste del África, la costa este de Sudamérica, probablemente por influencia del deshielo de la Antártica, está cada vez más frío el mar, con algunos periodos del Niño, ¿no? Entonces, todos somos pasajeros y estudiantes. La primera vez que di esta charla la di para el Congreso de los Estudiantes de Ingeniería Geológica, por eso lo terminé diciendo que todos somos estudiantes. Lo que quisiera terminar ahora diciéndoles es que todos somos pasajeros en este planeta, en esta vida, y todos debemos ser estudiantes, mantenernos alertas y usar la inteligencia para mejorar nuestro destino. Muchas gracias. César, muchísimas gracias por la excelente charla. Nos has hecho meditar a muchos de los asistentes y sabes que la Sociedad Geológica es tu casa y siempre nos apoyas mucho. Y espero que sigas con ese entusiasmo de siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Les pedimos Muchas gracias. que se coloquen al centro y vamos a invitar a los miembros del comité directivo para que puedan subir al estrado para la foto oficial. También invitamos cordialmente a las autoridades, a los PADS presidentes, a subir al estrado para acompañarnos también con una fotografía oficial. Una vez más, agradecemos a nuestros auspiciadores, a Geotech, a Ciencia y a Smart Rock por su compromiso y respaldo con nuestra institución. Gracias. Y una de las preguntas me gustaría hacer es, ¿cómo podemos nosotros explicar el tema del cambio climático? Probablemente nosotros tengamos un periodo digamos, vamos a poner como propuesta de 100 años y estamos viendo ese cambio climático acá en Sudamérica, y en Perú y en algunos lugares donde comentó en Sudáfrica hay un enfriamiento. De repente sí, nuestra experiencia es que no vivimos 200 años para ver dos cambios climáticos, ni friaje ni calentamiento, probablemente, ¿no? Entonces, entendamos de repente que la geología tiene más de 4.000 o 5.000 millones de años y debemos de entender quizás la evolución geológica. Porque si viviéramos 2.000 millones de años, probablemente tengamos 20 cambios climáticos y muchos más, mira, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Me permite, yo prefiero cambiar el término de la discusión de cambio climático a deglaciación. Si vemos la evolución del planeta como clima, tenemos periodos de glaciación y deglaciación. Lo que estamos viviendo ahora es parte de un fenómeno global de deglaciación. Y para eso, ¿qué mejor que la cordillera andina? La del Perú es la cordillera tropical más alta del mundo y los glaciares están retrocediendo hace 25.000 años. Y tenemos la evidencia geomorfológica, los valles en forma de U, que son excavados por los glaciares, por ejemplo, el Valle Sagrado de los Incas, desde Pisaca hasta Ollantaytambo es un valle glaciar, eso estuvo lleno de hielo hace 25.000 años. En el Coropuna, y hay publicaciones en los boletines de la Sociedad Geológica, hay evidencias de deglaciación hace 25.000 años, habría comenzado hace 20.000, 25.000 años, es un proceso que no dura solo 100 años que tenemos de mediciones. Lo que se especula, se interpreta es que se está acelerando la deglaciación por un aporte nocivo de la civilización y por quemar demasiados combustibles fósiles y por tener demasiados halógenos, flúor y cloro en la atmósfera, el hueco de ozono, ¿no? Entonces, el impacto humano en un fenómeno geológico que es la deglaciación parece estar acelerándolo en estas últimas décadas. Esa es la evidencia actual. Pero la deglaciación ya existía desde mucho tiempo antes y va a seguir, aun si hubiera una catástrofe que extermine a los seres humanos, un nuevo meteorito que nos saque del mapa, la deglaciación probablemente va a seguir. Entonces, yo creo que hay que diferenciar cambio climático
de deglaciación, que es mucho más geológico, ¿no? Y no hablar de un cambio climático promedio para todo el planeta, no, porque tenemos cambios que son favorables, hay cambios que son desfavorables. Por ejemplo, ahora tenemos un invierno que no parece invierno. Este año del Niño nos trae a lo que nos gusta el mar, un agua, sí, son años anómalos, ¿no? Pero son cambios favorables. En Europa están con 40 grados centígrados, Estados Unidos también ha entrado en una ola de calor tremenda, ¿no? Entonces, ellos tienen impactos climáticos negativos, con más tornados, con más lluvias, con extremos de temperatura que acá no vemos. Vuelvo a insistir, creo que es una frase célebre, Dios es peruano. Tenemos una realidad diversa, rica y relativamente menos riesgosa que otras latitudes del planeta. Y eso hay que decirlo claro, hay sustento geológico para ello. Muchas gracias, profesor César Vidal. Si somos milenarios como China, ¿no? Ellos han logrado avanzar mucho en su entendimiento geológico, ¿no? En su territorio. ¿Qué más podemos imitar nosotros de ellos? Bueno, yo admiro a los chinos en la China. He estado 2 veces ahí. En total he estado 4 meses en la China, en 2 ocasiones, el 96 y el 2008. Intenté ir el año 2020, pero vino lo del COVID y se desbarató toda esa tercera excursión que yo quería hacer, porque la China va cambiando a pasos agigantados, pero gracias a un régimen que es dictatorial. Ellos tienen un sistema político que no admite competencia y con esa única línea ellos someten a 50 etnias. China tiene tanto o más etnias que tenemos en el Perú. La diversidad que tenemos nosotros de los pueblos, cuando se habla del pueblo en el Perú, en realidad es una falacia, es otra verdad a medias. Somos muchos pueblos y cada uno tiene su orgullo. El arequipeño le gusta lo suyo, el adobo, al chiclayano le gusta su arroz con pato, y eso que se expresa en la comida se expresa también en la forma de hacer sus labores en el campo, o su inclinación vocacional, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender de los chinos en su manejo político de que hay que respetar la diversidad, pero hay que alinearla. Hay que convergir en ciertos lineamientos fundamentales de desarrollo. Ahora, he visto muchos casos donde el gobierno chino decide hacer un ferrocarril y no interesa quién está en el camino. Si estamos tú y yo, igual nos van a pasar encima, es una orden. Ahí no hay derechos individuales. Admiro a los chinos en la China. Son más de 1.000 millones y han avanzado tremendamente en los últimos 20, 30 años, ¿no? Pero los chinos fuera de la China han generado muchos problemas en el Asia, en África, en Latinoamérica también nos están haciendo, no sé, algunas travesuras, entonces hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Pero son admirables y a la China lo han puesto en un camino muy expectante. Voy a hacer un comentario o pregunta, aún las dos cosas creo que es. Siempre nos hablamos, recorrimos nuevamente a la tectónica placa y todas estas cuestiones que hablan de movimientos de nuestro planeta, ¿no? Pero no sé si existe alguna teoría expansionista, como la del universo que está en expansión, que considere que toda esa materia que va cayendo en el planeta Tierra, los meteoritos, los cuerpos, de dónde viene esa materia no es el problema, sino que no aumenta el volumen del planeta Tierra en el tiempo. No sé si eso se ha considerado alguna vez, porque me daría la impresión de que cuando encajan los continentes, por la teoría de las placas, etcétera, me parecería que también hubiera una expansión. Y yo no sé si alguna vez han considerado que la Tierra, el planeta Tierra, está aumentando en su materia. Bueno, es difícil contestar esa pregunta, una pregunta que queda abierta, ¿no? Pero lo que sí puedo decirte es que dentro del sistema solar, si miramos a los 2 planetas adyacentes a nosotros, que son Venus, más cercano al Sol, y Marte, más alejado que la Tierra del Sol, podemos ver en Venus el pasado de la Tierra. Tiene 100 veces más vulcanismo, tiene una atmósfera tóxica con ácido sulfúrico, con 400 grados centígrados, 300 grados centígrados en la superficie, como era la Tierra hace probablemente 5.000 millones de años. Está en formación.
Y Marte, vemos más bien un planeta que está seco, que tuvo agua. Tiene todavía en los casquetes polares algún permafrost, agua con el suelo, ¿no? Está retenida ahí como hielo, pero hay huellas de tanto ríos como lagunas, sedimentación marina, ¿no? Entonces, creo que lo que está pasando, si comparamos la evolución de la Tierra que conocemos, que es donde pisamos y estudiamos los geólogos, ¿no?, con la geología o la historia de Venus y la de Marte, podemos ver nuestro pasado, más cercano al Sol, y nuestro futuro, más alejado del Sol. Entonces, estamos en una etapa de glaciación que podría llevarnos a ser un planeta rojo, un planeta desértico. Y Venus sería, en esa hipótesis, para abrir un poquito la respuesta, no solo al planeta Tierra, porque tenemos que entenderlo en función al sistema solar. El Sol pierde energía, Marte ya está hecho un desierto, la Tierra se está calentando, se está desertificando, y Venus, como se apaga el Sol, también está generando posibilidades de continentes, tectónica y vida como la conocemos acá, al futuro. Pura especulación, pero para abrir el esquema, tratar de entender la Tierra, pero dentro del sistema solar. Mi pregunta es un poco diferente, relacionado a la formación de los geólogos jóvenes peruanos. Si hay alguna pregunta que siempre usted espera de los geólogos jóvenes, que no la hacemos a una etapa temprana y quizás nos damos cuenta muy tarde o la hacemos muy tarde, si es que hay esa pregunta que siempre usted espera, ¿no? Por supuesto, la razón de ser de la Sociedad Geológica, que cumple 102 años, es justamente promover el estudio geológico. Si hay los estudios geológicos, hay algunas líneas de acción donde no hemos prestado debida atención en estos últimos 100 años, creo que hizo la geología marina y la hidrogeología en el continente también. Son dos disciplinas. Cuando me ha tocado dirigir alguno de los congresos peruanos de geología, solamente 2 o 3% de los borradores que se presentan son de temas hidrogeológicos o de geología marina. Estamos haciendo muy poco. Eso no es para sentirse mal. En el planeta en general se sabe muy poco del océano, pero sí han avanzado otros países mucho más en hidrogeología que nosotros. Creo que hay un campo fértil para los estudiantes o para los recién egresados. La última, mi querido César. Oye, qué viaje, ¿eh? Envidiable, envidiable. Muchas gracias. Voy a tener que ir en un bote más grande, pues. Nada que hacer. Es una oportunidad adecuada para decir que tuve la suerte de conocer y ser un poco su ayudante, asistente de uno de los fundadores de la Sociedad Geológica, que fue don Jorge Broggi. Y don Jorge Broggi fue una persona interesantísima. Y cuando hablabas tú de la deglaciación, ¿no?, él fue el primer científico, quién sabe en el mundo, que comenzó a hablar de la deglaciación. Y en la década de los 40, él contrató a un grupo de geólogos eminentes, ¿no? Estaba Fernández Concha, estaba Ulrich Petersen también, estaba Rosenzweig, estaba Mariano Iberico, y iniciaron ellos a comenzar a la medición del retroceso glaciar en el Yatazinga, ¿no? Felizmente fue una acción pionera, y yo digo en el mundo, porque fue el primero que comenzó a hablar de la desglaciación, ¿no? Ese esfuerzo, esas mediciones no fueron continuadas, pero sembró semillas. Y uno de los que me animó personalmente a seguir el estudio glaciar fue don Jorge Broggi. Y una fecha apropiada para decir que el fundador, uno de los fundadores de esta sociedad hizo eso, ¿no? Pero también quería preguntarle algo interesante. Tú hablaste algo sobre el riesgo sísmico. ¿Podrías ampliarnos algo al respecto, por favor? Porque de tiempo en tiempo pues salen, hay veces, noticias
que nos hacen temblar, ¿no? Que se viene un 8.5, un 8.8 y no sé cuántos. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Todos los cerros se caen y acá iba a haber millones de víctimas, ¿no? Así que, por favor, ¿podrías ampliarlo, por favor? Encantado, muchas gracias por sus comentarios. Si algo hemos aprendido de glaciología en el Perú es gracias a usted. Junto con los fenómenos de glaciación vienen los fenómenos de desertificación. Yo he tenido el honor de colaborar con el papá de Ulrich Petersen, el doctor Georg Petersen, y él todos los años, cuando estaba residiendo en Lima y haciendo su cátedra en San Marcos, en la Católica después, iba por los valles de la costa cartografiando 3 especies de cactus, no recuerdo los nombres ahora, por ahí los tengo anotados, que para él tipificaban la línea, el límite del desierto, de 200 milímetros de precipitación anuales. Y tenía 25 años de observación, y podía decirme, en este valle el desierto está avanzando hacia el este, subiendo a la cordillera a tantos centímetros o decímetros por año. Lo tenía cartografiado. Ese es otro estudio que queda pendiente. Perú tiene las dunas más altas, creo que una de las más altas del mundo. En Nazca están casi hasta 2.000 metros las dunas. Entonces el desierto está avanzando, los glaciares están retrocediendo y nosotros los geólogos tenemos que cartografiarlo. Eso es muy importante. El riesgo sísmico, quería decirle, solamente si comparamos el cuadrante noroeste del Pacífico, que es el Japón, Filipinas, con el sureste del Pacífico, que es el centro y norte de Chile y todo el Perú, nuestra configuración de placas es mucho más sencilla. Tenemos 2 placas que interactúan, la continental sudamericana con la placa de Nazca. La placa de Nazca está segmentada y entramos ya no avanza, está taponeada la astenosfera, no hay vulcanismo. El vulcanismo activo llega solamente hasta la latitud de Nazca, Puquio. No avanza hasta que comienza nuevamente después de Guayaquil el vulcanismo. Entonces, tenemos configuración tectónica mucho más simple, solo 2 placas en vez de 4. El Japón tiene 4 placas, la placa del Pacífico, la placa de Filipinas, el arco de islas y el mar interno del Japón, son 4 placas. Y tiene por lo menos 2 frentes de sustitución activa. Japón tiene 111 volcanes activos, nosotros tenemos 16. Y el Japón es una 1/4 parte del área del Perú, entonces estamos 100 veces por debajo del riesgo sísmico volcánico del Japón. Y si comparamos con México, también vamos a ver que México tiene una configuración tectónica y de volcanismo activo mucho más riesgosa que la nuestra. Y para terminar, quiero decirles que en casa, con nuestros hijos, le decíamos, todo lo que sea menos de 6 grados Richter es un sismo bueno, está soltando energía y no está destruyendo mayormente. Entonces, hay que hacer estadísticas de mega eventos, sí, de 6 para arriba. Y ver cómo esto que les estoy explicando se expresa en los últimos 50 o 100 años que haya de mediciones, ¿no? Entonces, nuestro riesgo es órdenes de magnitud menor que el de otras latitudes del famoso anillo de fuego. Somos parte del anillo de fuego, pero somos una parte privilegiada de considerable menor riesgo. Eso no quiere decir que no haya que ir a las evacuaciones, no haya que tener su mochila preparada en casa y estar de todas maneras atento. ¿Un sismo mayor puede ocurrir? Claro que sí. Fíjese el de Venezuela, doble sismo reciente, una tragedia. Y son fallas de transformación, son fallas de límite del origen. Ya los Andes voltean hacia el este ahí y hay una serie de microplacas en toda la zona del Caribe que afectan tremendamente, pues, con un arco de islas ahí que son todas las islas estas de Haití, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Entonces, las microplacas hacen complejidad y dan más riesgo. Nosotros tenemos una macroplaca sudamericana con una placa oceánica relativamente simple e inactiva. Entonces, arriba Perú. Muchas gracias, doctor César Vidal, por compartir sus conocimientos y experiencias de la geología internacional. Muchas gracias. Para terminar, le hacemos entrega a Ingrid, que nos ha ayudado enormemente en la organización del aniversario 102 de la Sociedad Geológica. Ingrid, para ti. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Carlos Bianchi, ingeniero Ríos, Alberto Ríos, y a todos sus miembros del comité directivo por estas flores. Muy agradecida. Y es un honor apoyar siempre a la Sociedad Geológica del Perú. Estimados asistentes, damos por concluida la actividad del día de hoy, no sin antes expresar nuestro especial agradecimiento a las autoridades, asociados, estudiantes, invitados y público en general que nos han acompañado en esta importante jornada geológica. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a nuestros auspiciadores, cuyo valioso apoyo ha hecho posible el desarrollo de las actividades conmemorativas por el 102 aniversario institucional de la Sociedad Geológica del Perú. Nuestro reconocimiento a Geotep, Ciencia y Smart Rock por su compromiso con el fortalecimiento de nuestra institución y el impulso de las geociencias en el país.